Doy las gracias al Señor por darme esta nueva oportunidad de poder traer su palabra. Y también me alegro de verlo también en este día. Y primero partir diciendo dónde está nuestro pastor. Se encuentra en el Te Deum evangélico ahí en Puente Alto. No lo están transmitiendo en la TV, pero sí lo están transmitiendo por internet, algunos canales cristianos. Y seguramente después va a quedar grabado en YouTube. Ahí usted pone Te Deum evangélico ahí. Y lo más probable es que usted lo vea por ahí orando. Le toca una oración protocolar. Así que en eso está nuestro pastor. Para comenzar quisiera preguntarle, hermano, ¿usted ha dedicado un día a ordenar su casa? Un día usted dijo, ya, hoy día vamos a hacer día de limpieza, día de orden. ¿Le ha tocado? ¿Usted lo ha decidido? ¿Lo obligaron a hacerlo? Hay personas que son muy organizadas y deciden los días. Y hay otras personas que los obligan. Otras personas que son más organizadas, más ordenadas. ¿Y qué pasa después? Los que no tienen esas personas a su alrededor, el mismo desorden los obliga a ordenar porque no encuentran las cosas. Bueno, hay algunas enfermedades, no sé si usted ha visto también, que tienen que ver con el desorden y la acumulación de cosas. Pero también está el otro extremo de ser demasiado estrictos, como esa suegra que va a la casa y pasa el dedo por los muebles. No sé, por lo menos yo nunca he visto a alguien así, pero yo creo que además existen personas así. Y como vemos extremos, existen orden demasiado extremos donde nadie se puede equivocar. Vemos, ¿cierto?, en aquellos países asiáticos donde están todos ordenaditos y aquel que se equivoca, yo creo que más que castigarlo, puede perder su vida, no lo sé. Mientras que acá no hay, en Latinoamérica o en Occidente, no hay tanto orden, pero sí hay orden también. Y vemos que en el principio, en Génesis 1, vamos a leerlo, vamos a leer el libro de Génesis, capítulo 1. Vamos a buscar ahí la palabra del Señor. Versículos 1 y 2. Si puede poner la NTV, por favor. Génesis 1, 1 y 2. En el principio Dios creó los cielos y la tierra no tenía forma y estaba vacía. Y la oscuridad cubría las aguas profundas y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Esta es una versión más actualizada, pero la versión Reina Valera 1960 dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Acá dice que no tenía forma y estaba vacía. Si nosotros pudiéramos teletransportarnos y estar en ese momento, quizás no podríamos creer que eso fuera la tierra, porque como la conocemos hoy o como la podemos ver, no estaba así. ¿Cómo lo sabemos? Por lo que viene después, porque ni siquiera había una separación entre lo que es la luz, las tinieblas, lo que es lo seco, el agua. No había nada de eso. Y aquí nos muestra la palabra que la tierra no tenía forma y estaba vacía. Por lo tanto, así es como está el universo, así es como están las cosas o como están las vidas de las personas sin Dios. Nuestra vida, cuando llegamos al reino de los cielos, está así. Está desordenada, está vacía, no tiene forma. ¿Y qué sucede con el Espíritu de Dios? ¿Qué sucede con Dios? Dios existe, sí, Dios nos creó, sí. Pero ¿qué sucede? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? No está dentro de nosotros. Cuando no tenemos a Dios. ¿Dónde está? Afuera. Está en la superficie, dice el Espíritu
de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Aquí nos habla la palabra de que Dios establece todas las cosas, pero también le da una dirección para que cada uno tome una decisión. Nosotros podemos tomar nuestras decisiones. Si tomamos la decisión de acuerdo al orden de Dios o tomamos nuestras propias decisiones. Lo más probable, hermano, es que si nosotros tomamos nuestras propias decisiones, nos vamos a ir lejos de Dios. ¿Y cómo vamos a terminar? ¿O cómo vamos a quedar como la tierra en el principio? Desordenados y vacíos. Pero Dios no lo deja así. Y eso le damos gracias al Señor. Y hermano, Dios puso en su mente, en la mente de todos los seres humanos, el orden. Porque ¿acaso a usted no le molesta el desorden en distintas formas? Quizás una cerámica mal puesta a uno le molesta. Un cuadro un poco chueco a uno le molesta. Pero aquí viene Dios y nos muestra quién es Él. En el versículo 3. Génesis 1:3. Entonces dijo Dios que haya luz y hubo luz. Ahí comenzó la palabra a moverse. ¿Qué es lo primero que hace Dios? Dios comienza a poner orden. Eso es lo que hace Dios con nuestras vidas. ¿Acaso nosotros cuando llegamos al Señor, nuestra vida estaba perfecta? ¿Nuestra vida estaba excelente? No, el Señor, ¿qué es lo que comenzó a hacer? Poner un orden. ¿Y cuál es el orden? Es de acuerdo a su palabra. Y esta es nuestra luz que nos guía, es su palabra, dice el Salmo 119, ¿se acuerda? Porque luz es a mis pies tu palabra, es la palabra del Señor. Y ahí está la palabra, porque cuando Dios habla, lanza su palabra. Dice entonces, Dios dijo que haya luz. Y aquí vemos que Dios comienza a poner orden en todo esto que sucede. Y es ahí donde el espíritu, que estaba superficialmente, ¿qué es lo que comienza a hacer? Comienza a moverse internamente y comienza a transformar las cosas. Todo lo que, hermanos, nosotros conocemos fue creado por Dios. Independientemente de lo que puedan creer las personas del mundo, independientemente de lo que la gente pueda creer, porque la gente dice, no, Dios no creó el universo surgió de una gran explosión, que eso fue formando por millones y millones de años, hasta que llegamos a donde estamos hoy. Pero eso no responde la pregunta inicial, porque el universo tiene un diseño inteligente, tiene un orden. Porque yo había hablado hace un tiempo acerca del orden. ¿Y qué es la contraposición del orden? Desorden. Los filósofos lo llaman el caos. ¿Por qué no hay caos si no hay orden? En el universo existe el orden. En todo lugar hay un orden. Incluso hasta lo más pequeño, lo microscópico, hay un orden. Y lo más grande del universo, los planetas, hay un orden. ¿Por qué no hay un caos? ¿Por qué no los planetas están chocando? ¿Por qué no nos estamos muriendo? ¿Por qué no nos estamos matando unos a otros? No, hay un orden. ¿Por qué? Bueno, algunos dicen por el tema de la supervivencia, pero eso, ¿quién lo puso dentro de uno? Para que haya un orden. Y hermano, ese mismo orden va trayendo también una supervivencia en cuanto a la limpieza, porque el orden también trae limpieza, porque usted no solamente va a poner las cosas en su lugar, sino que tiene que limpiar, ¿no? Y es una tarea a veces ingrata, porque uno tiene que enfrentarse a malos olores, ciertas cosas, sobre todo aquellos que tienen mascotas, es peor todavía. Y hay personas que trabajan en eso, que les gusta. Y nosotros, como lo hacemos en nuestra casa, como lo hacemos en nuestro hogar o en nuestras vidas, así también Dios desea que lo hagamos en nuestra vida interior. Como Él vino desde el cielo, nos miró que estábamos desordenados y vacíos, y Él dijo que haya luz en nuestras vidas. Y hermano, ¿esa luz cómo se llama? Esa luz se llama Jesús.
Y vemos cómo el Señor pone orden. Muchas veces uno lee estos versículos y pareciera que no dijeran nada, pero están diciendo una verdad espiritual. El Evangelio de Jesús está siendo predicado desde Génesis 1:1, ¿se da cuenta? Porque ¿quién vino desde el cielo a traer orden? El Hijo de Dios. ¿Se acuerda de esa viña que había sido rentada a unos agricultores malvados? ¿Y quiénes son los agricultores malvados? La humanidad, nosotros. Y Él envió a sus profetas. ¿Y qué hicieron con los profetas? Los mataron. ¿Y qué es lo que dijo el dueño de esa viña? Voy a enviar a mi hijo para ver si por lo menos le creen a mi hijo. Y envió a Jesús. ¿Y qué es lo que lo hizo? ¿Qué hizo la humanidad con su hijo? Finalmente lo crucificó. Y Él vino a traer orden a nuestra vida. Y eso va más allá de la religiosidad, porque pareciera que, hermano, las tradiciones, la religiosidad fuera un orden, pero está bien, existe la liturgia, existen los ritos dentro de la iglesia, y está bien, pero que eso no nos lleve lejos de Dios, porque más importante que quizás la forma es el fondo, es lo que nosotros somos en el corazón. Y en esto de Génesis, hermano, quiero llevarle un poquito más allá, porque de hecho hay una ley que se llama la ley de la entropía, que es la que más vemos evidentemente en nuestra vida real. Esta ley dice que todo lo que puede estar en desorden se desordenará aún más. ¿Acaso lo que usted deja desordenado empieza a ordenarse solo? No, es peor. Empieza a empeorar, como le decía, hasta que la gente ya no da más, y ahí ¿qué es lo que hace? Está obligado a ordenar, a hacer aseo. Pero de alguna manera todos queremos salir de ese caos. Y hay personas que son ordenados. ¿Y qué es lo que dicen? No me toquen las cosas porque yo las tengo puestas en su lugar. ¿A usted le molesta cuando le sacan las cosas y la ponen? A mí por lo menos me molesta mucho. Bueno, mi esposa lo sabe mucho. Las llaves tienen que estar ahí porque si no, no podemos entrar ni salir y no podemos hacer nada. Y hermano, como lo vemos ahí en Génesis, el Espíritu de Dios se está moviendo dentro del caos. Y estaba atento para escuchar la voz de Dios y ponerse a actuar. Y así también nosotros. Dios habla a nuestra vida y nos dice, eso que está ahí en tu vida está desordenado. Y yo te estoy diciendo ahora que lo ordenes. Y nosotros estamos atentos, listos para ordenar eso, para cambiar eso en nuestra vida. A veces no. Y yo reconozco que hay muchas cosas en mi vida que están desordenadas y que Dios habla en mi vida y que muchas veces no queremos responder al tiro. Después, un tiempo más, pero debemos hacerlo. Es un llamado de Dios que nos hace todos los días. Y lo primero que hace Dios es sacar las tinieblas de nuestra vida. Porque lo primero que manda Dios es que haya luz. Usted puede ordenar un lugar si está oscuro. Nosotros debemos iluminar, alumbrar. Donde hay caos hay vacío. Y donde hay vacío hay tinieblas. Aunque Dios esté por ahí presente, pero no está en acción. Y así nos pasa muchas veces. Hay caos en nuestra vida. Pero nosotros como hijos de Dios sabemos que Dios está ahí para ayudarnos. Y aquí está Dios recién empezando su obra creadora. Está recién comenzando. Porque usted sabe lo que viene después. No lo vamos a ver todo completo. Pero lo interesante es que Dios está comenzando su obra y eso mismo está haciendo Dios en nuestra vida, porque dice su palabra que el que comenzó su obra la va a terminar. Si Dios está trabajando en usted, hermano, Dios va a terminar su obra en usted. Dios va a sacar todo ese desorden de nuestra vida, una vida que quizás lejos de Dios en todo sentido, y Dios nos va a traer en orden. Dios comienza a mover su propia creación. Dios no empieza creando los animales primero. Lo primero que hace es poner orden, separa la luz de las tinieblas
La separó porque la luz y las tinieblas no pueden estar juntas. Si usted está en Dios, las tinieblas van a retirarse de forma inmediata. Por eso usted donde esté, donde vaya, Dios está con usted y usted es luz. Y esa luz es la luz del Señor Jesucristo. Y eso lo vamos a leer, que Dios nos llena de su luz, que está en Mateo 5:14. Eso es una palabra muy conocida. Mateo 5:14 al 16. Dice Jesús: ustedes son la luz del mundo. Como una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Y esto es maravilloso porque ¿será que el ser humano tiene una luz propia que pueda decir, yo con mi luz puedo iluminar? ¿Quién me entrega esta luz? Dios. ¿Quién me la entregó directamente en esta palabra? Jesús. El Señor dice, tú eres la luz, porque yo estoy dentro de ti. Y esto es lo que dice el Señor a nuestras vidas, que nuestra luz debe brillar, principalmente en nuestras buenas acciones, principalmente nuestra vida debe estar llena de su luz. Y cada vez que un hijo de Dios trata, hermano, de mezclarse con las tinieblas, con el pecado, con algo que Dios no quiere, comenzamos a tender más al desorden. Muchas gracias. ¿Y qué va a pasar con nuestra vida? Nos va a comenzar a ir mal. Porque ¿a dónde tiende el pecado? Hacia el mal, a lo que Dios no quiere. Y también nos va a llevar hacia el desorden, que eso trae mal a nuestra vida. Entonces lo primero que hace Dios es separar la luz de las tinieblas. Dios nos lleva de las tinieblas a su luz. Eso es lo primero que hace en nuestras vidas. Nos muestra que dentro del pecado de esta tierra, de nuestra vida, ¿qué es lo que nos lleva? A que hay algo distinto, una forma de actuar diferente, que es de acuerdo a la voluntad de Dios. Usted, hermano, no está obligado a pecar. Hay una segunda opción, hacer la voluntad de Dios. Por eso lo acabamos de cantar, el pecado ya no me puede atar. Es que tuve que pecar porque fue totalmente imposible para mí resistirme. Mentira. Sí nos podemos resistir. Y eso es lo que nos diferencia, hermano, de los animales. Usted puede retener sus impulsos naturales. Si usted tiene ganas de ir al baño pero no puede, usted va a tener que aguantarse. Y eso es algo racional. Y Dios lo puso en nosotros. Y hermano, lo primero que hace Dios es eso. Y lo segundo, hermano, que hace es separar las aguas. Porque no podían estar juntas. Tenía que haber un cielo. Dios, increíblemente, Dios separa, podríamos decir, el aire del agua. Estaba todo desordenado. Uno podría decir, pero ¿cómo es posible si eso siempre ha sido así? ¿La tierra siempre ha estado así? No. Podríamos pensar que en Génesis 1 está Dios creando solamente la tierra, pero por las palabras que aparecen aquí, Dios está creando el universo. Porque antes no había luz. Dios creó el elemento, luz, la luz. Entonces no había nada. De la nada Dios creó todo. ¿Y Dios qué separó? El aire del agua, en este sentido. Y vamos a volver a Génesis 1, ahí, versículos 3 al 5. Entonces dijo Dios que haya luz y hubo luz. Y Dios vio que la luz era buena, luego separó la luz de la oscuridad. Dios llamó a la luz día y a la oscuridad noche. Y pasó la tarde, llegó la mañana y así se cumplió el primer día. Aquí Dios no solamente crea estos elementos, sino también hace una separación de acuerdo a los tiempos. Los eruditos, los expertos bíblicos, incluso los científicos dicen que estos no eran días de 24 horas, sino que eran periodos de tiempo. Y Dios comienza a ordenarlo todo.
Es como aquel padre que llega a la habitación de su hijo adolescente y cómo está la pieza, todo tirado, y comienza a ordenar. Y después viene el reto. Así es Dios como un padre. Dios viene a nuestra vida y dice, esto está mal, está desordenado. Y hay que ordenarlo. Porque desde fuera es mucho más fácil ver el desorden, pero para uno es cómodo. Porque no, yo conozco mi desorden es mi orden, déjame tranquilo con mi casa. Pero viene Dios y necesitamos ordenar. Y vamos al versículo 6. Entonces Dios dijo que haya un espacio entre las aguas para separar las aguas de los cielos de las aguas de la tierra. Ahí está lo que le acabo de decir. Dios lleva a un orden que tenía prefijado. Dios comenzó a crear paso a paso desde lo primero. ¿Se ha preguntado usted cómo empiezo? Es complicado a veces empezar una tarea. ¿Se ha preguntado usted? No sé por dónde empezar. Y viene otra persona y dice, por el principio. Hay que empezar por lo pequeño. Si hay una tarea muy grande, bueno, hay personas que son más ordenadas que uno y recomiendan empezar por las tareas más sencillas. Algunos dicen, si esta tarea te va a tocar 5 minutos, se va a demorar, hazla ahora. Todas las tareas que uno se demore 5 minutos, hazla de inmediato. Pero vamos a calcular cuánto me va a demorar. Y, así. Y comienza a ordenar Dios todo esto. Y comienza también a crear y dar un orden que lleva a la excelencia. Y vamos a leer hasta el versículo 13 para terminar esta parte. Y eso fue lo que sucedió. Dios daba su orden y ¿qué pasaba? Sucedía. Dios formó ese espacio para separar las aguas de la tierra de las aguas de los cielos. Y Dios llamó al espacio cielo y pasó la tarde y llegó la mañana y así se cumplió el segundo día. Entonces Dios dijo que las aguas debajo del cielo se junten en un solo lugar para que aparezca la tierra seca, y eso fue lo que sucedió. Dios llamó a lo seco tierra y a las aguas mares, y Dios vio que esto era bueno. Después Dios dijo que de la tierra brote vegetación, toda clase de plantas con semillas y árboles que den frutos con semillas. Estas semillas producirán a su vez las mismas clases de plantas y árboles de los que provinieron. Y eso fue lo que sucedió. La tierra produjo vegetación, toda clase de plantas con semillas y árboles que dan frutos con semillas. Las semillas produjeron plantas y árboles de la misma clase, y Dios vio que esto era bueno. Y pasó la tarde y llegó la mañana, y así se cumplió el tercer día. Qué maravilloso, hermano, es que así tan sencillo como usted tomar las semillas de cierta planta o de cierto árbol, usted las planta y va a tener ese fruto. ¿Es complicado? No es complicado. Dios lo creó todo en su orden. Y bueno, acá en la versión Reina Valera dice que y era bueno. Todo lo que Dios hizo fue bueno, lo creado. Bueno en gran manera. Lo que Dios hace en nosotros es bueno. Aunque nos moleste, porque molesta, ¿ves? Cuando Dios comienza a ordenar. Que nos muevan nuestras cosas. O que nos saquen nuestras cosas. Porque ¿qué pasa con la acumulación de cachureos? Los padres vienen, le agarran las cosas a los hijos, cosas que no sirven, ¿y qué es lo que hacen? Las botan. Y después uno llega y dice, ¿dónde está? Lo boté porque estaba roto, estaba malo. Y Dios viene, como esos padres, como esa madre, y nos quita aquellas cosas y las bota, las saca de nuestra vida. Nosotros somos una creación de Dios. Y vamos a saltarnos al versículo 31. Génesis 1:31. Entonces Dios miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno. Y pasó la tarde y llegó la mañana y se cumplió el sexto día. Todo lo que Dios hizo fue bueno, es para nuestro bien. Si Dios ordena nuestra vida, es para nuestro bien.
Y la pregunta es, ¿usted, hermano, tiene cosas desordenadas en su vida? Debemos reconocer que sí, muchas. Nuestra vida está desordenada en muchas cosas, desde el punto de vista interno como también externo, y también cosas que tenemos que hacer. Hablan los psicólogos, los expertos, que hay un desorden que es un desorden mental en cuanto al desorden que tenemos en nuestra casa. Eso provoca estrés, el hecho de ver siempre ese desorden ahí. Entonces, ¿qué debemos hacer? Ordenar, limpiar lo que hay que hacer, y nuestra mente se va a ir limpiando poco a poco. Pero esto no es porque el ser humano lo diga, es porque Dios creó y nos puso ese orden, porque somos creación de Dios, somos creados a imagen de Dios. Por lo tanto, hay muchos atributos que Dios tiene que nos dotó de orden, porque el ser humano trae orden. Usted ve en esta época, hermanos, ¿qué es lo que aparece? Maleza. ¿Usted ha visto que ha aparecido mucha maleza? ¿Y qué es lo que hace la gente? La saca. Y usted lo tiene que hacer entre las 3 de la tarde y las 6 de la tarde, a todo sol, no puede ser en otro horario. Yo he visto muchas personas ahora sacando maleza, y yo me pregunto, ¿por qué la gente hace eso si es solamente estético? ¿Por qué trae un orden? ¿Acaso no hay una gran diferencia? Se ve limpio, ordenado, es mucho mejor, incluso uno se siente más agradable. Y es por lo que Dios nos puso y nos dotó en nuestra vida. El Señor llega a nuestra vida y ordena, saca a todos aquellos que no le agrada. Dios pone orden. Y cuando usted, hermano, hace orden, ¿lo hace de forma instantánea o se demora? Como le decía al principio, ¿cuánto tomamos? Un día entero a veces. Los que se programan, ya este día completo lo vamos a dedicar a ordenar, y toma tiempo. Porque usted se va encontrando con cada cosa, y cuando usted ya empieza una tarea, la quiere terminar bien. Y el orden que Dios pone en nuestra vida también toma tiempo, no es algo instantáneo. Por eso, hermano, nos faltan muchas cosas. Por eso los cristianos, cuando llegan a Cristo, no quedan perfectos al ser bautizados. Sería genial que del bautismo saliéramos así como algunos salen así como iluminados. Y es una bonita experiencia, pero ese es el pie inicial. Porque hay muchas cosas, porque puede ser que saliendo de esa ceremonia tan bonita nos enojemos con alguien, o el pastor me miró feo, no me quiso abrazar, o nadie me quiso traer la toalla, no sé, cualquier cosa, y nos podemos enojar. Pero aún nos faltan muchas cosas, y Dios comienza a poner orden, pero eso requiere tiempo, y el Señor no tiene apuro, y el Señor va poco a poco cambiando nuestra vida. Pero también hay otro punto, hermano, que es nuestra disposición. ¿Usted está dispuesto a que Dios haga esos cambios? Algunos no están tan dispuestos, porque hasta ahí nomás. O es suficiente con lo que ya sé o lo que hago, con eso es suficiente, pero Dios quiere seguir ordenando nuestra vida completamente. Y sabe, hermano, cuando Dios termina o está ordenando nuestra vida y está avanzando, Dios comienza a hacer cosas maravillosas. De menor a mayor, así como en la creación. Para que un día lleguemos a ser los hombres y mujeres que Dios quiere que seamos. Usted comienza poco a poco a leer la palabra, a conocer lo que es Dios, y poco a poco Dios comienza a usarlo. Lo que el Señor le da a usted se lo puede dar a otra persona. No sé si usted se acuerda, hermano, que yo le conté de una vecina que yo siempre la veo en el ascensor, y ella se tropezó en el trabajo, ella hace aseo, se tropezó y se quebró la muñeca en varias partes, y ella estaba terriblemente mal por lo que le pasó, porque su vida gira en eso, y le dieron 6 meses de licencia y estaba de muerte. Y yo le decía, pero aproveche de descansar. No, ¿cómo se le ocurre? Yo quiero salir, yo no puedo quedarme encerrada, y era lo peor que le había pasado. Y yo le trataba de dar ánimo, y no, ella, al final yo me fui deprimido.
Y yo todos los días lo he visto con su yeso, y hace una semana atrás estaba sin yeso y movía la mano. Yo le dije, ¿le sacaron el yeso? Sí. Y yo le dije, qué bueno, el Señor hizo su obra. Sí, el Señor. Y ella me respondió, y era muy creyente, capaz que era cristiana, no lo sé. No he hablado mucho con ella en ese sentido, pero vemos cómo Dios hace una obra en las personas que las puede transformar. Y parecía que ella me estaba evangelizando a mí después con la alegría que tenía. Porque a veces podemos tener un episodio donde nos pasa algo malo y vemos todo mal, todo oscuro. Pero el Señor nos puede ayudar. Y el Señor puede hacer una maravilla, un milagro. Primero debemos reconocer que hay cosas en nuestra vida que están en un caos y necesitan ser ordenadas. Y para eso tiene que haber disposición. Las vidas vacías, ¿cómo se muestran a los demás? Las vidas que no tienen nada que dar, sino que, como quizá esta persona cuando estaba mal, solo cosas negativas. ¿Ha hablado usted con personas que las dejan mal? Que mejor no hubiese hablado, mejor me fui deprimido, me gastó toda mi energía, quedé cansado, porque esas personas están vacías. Y nosotros, ¿qué debemos dar? La palabra del Señor, llenarnos de su palabra. Recuerdo que una vez estaba en la universidad y un compañero mío que era cristiano estaba muy mal y me dijo, por favor, ¿puedes orar por mí? Me siento débil. Me dijo, no puedo ni caminar. Yo le dije, ¿tienes hambre? ¿Te doy algo? Y me dijo, me dijo, es algo espiritual. Y por ahí encontramos una sala desocupada y entramos, yo oré por él, y él poco a poco, increíblemente, comenzó a tener fuerza, y me dijo que había estado hablando con un compañero que era ateo. Habían estado los dos como dialogando, y increíblemente él quedó casi que se desmayaba. ¿Y usted puede creer que eso es real? Sí. Y eso es algo espiritual. Una persona vacía, prácticamente vació a este joven. Y increíblemente él dijo, la única forma de tener fuerza es que alguien ore por mí. Y bueno, por gracia del Señor me pidió ahí. Y después le dije, ¿quién fue? Para no ni acercarme. Él era mucho de evangelizar y de hablar incluso con profesores. Y fue tan así, hermano, que había un profesor que en ese tiempo, de Derecho Civil, que estaba a punto, hermano, de ser cristiano, de recibir a Cristo en su corazón. Y él me decía, estoy orando mucho por él, le hablo, una vez lo invité a un café, él aceptó, estuvo hablando y todo. Y después, a los meses después, supe que sí recibió a Cristo en su corazón. Y yo no le puedo dar el crédito a un joven, porque puede ser que él también le hayan hablado otras personas, pero el Señor hace su obra. Y vemos cómo las vidas vacías carecen de felicidad, de satisfacción, de paz. Y eso es el reino de las tinieblas, lo que justamente vino Dios a sacar de nuestras vidas. Cuando estamos a principio de año, ¿qué hacemos? Un balance. ¿Cómo me fue el año pasado? ¿Y qué voy a hacer de aquí en adelante? ¿Cuáles son mis metas? Y eso tiene que ver con un orden. ¿Qué voy a hacer? Y ahí es donde comenzamos a tener muchas ideas, somos muy creativos. Voy a aprender inglés, voy a aprender a conducir, voy a bajar de peso, voy a hacer esto otro. Todavía está a tiempo de ser Miss Universo, ¿no? Las hermanas todavía, no hay edad. Voy a ser astronauta, tantas cosas, hermano. Pero ¿cuántas de esas cumplimos al final de año? Muy poco, casi nada. Porque simplemente tenemos que estar dispuestos a hacerlo. Le doy un ejemplo claro. El que está dispuesto, por ejemplo, a aprender a conducir, ¿qué tiene que hacer? Tiene que inscribirse a un curso y pagar. Mientras no lo haga, eso no va a pasar mágicamente. Cuando hacemos ese balance, ¿dónde estoy? ¿En qué persona me he convertido y en qué persona me quiero convertir? ¿Quiero ser una persona que predique el Evangelio, que muestre a los demás? Pero no lo voy a lograr nunca si nunca leo la Biblia y nunca oro al Señor. Hace poco tuve la oportunidad de hablar con un pastor. El pastor es un pastor más o menos joven
y él ha sido muy bendecido. Fue llamado a Curicó, él vivía acá en Santiago. Dios lo llamó, él está predicando y tiene una iglesia muy bendecida. Y él me dijo, es increíble como yo, sin ser ni hijo de pastor, no soy hijo de líder, nada, yo simplemente estudiando la Biblia con vocación, entregando mi vida al servicio de Dios, Dios me ha traído hasta aquí. Y dice, cosas que hacían los jóvenes, yo lo hacía, cosas porque había una disposición de él. Y Dios poco a poco lo fue poniendo. Y Dios lo ha bendecido. Y así también Dios nos va a empezar a usar. Si usted busca al Señor, Dios lo va a empezar a tomar y lo va a llevar a lugares que usted ni siquiera ha pensado. Y vamos a leer lo que dice 1 Corintios 14, 40. Pero asegúrense de que todo se haga de forma apropiada y con... Esto es una palabra del apóstol Pablo a la iglesia. ¿Cómo debemos nosotros vivir? En orden. Bueno, esta palabra se ha usado mucho para esta iglesia que son medias desordenadas. Esta palabra está precisa. ¿Pero será solamente para eso? Si yo la leo, debo decir, si mi vida, debo asegurarme que mi vida sea de forma apropiada y con orden. Si hay algo que está fuera del lugar, debo sacarlo. Pero nos gusta ver los demás. No, la iglesia de allá son puros desordenados, son locos, gritan, corren para allá y para acá. O quizás ellos nos dicen a nosotros, mire, se visten como quieren. Pero esta palabra es para nosotros. A Dios le gusta el orden. Porque ¿qué fue lo primero que hizo? De todo, lo primero que hizo. Puso orden. Así que los desordenados están un poco diferentes de Dios. Dios quiere que hagamos todo de manera apropiada, pero también con orden. Debemos ser cristianos que hagan las cosas decentemente y debemos recordar que todo tiene que hacerse de forma correcta. Hay que ser ordenados. Y estas cualidades deben ir unidas, porque nuestras acciones deben notar que somos hijos de Dios. Y hermano, el Señor Jesús lleva una vida correcta, decente y en orden. Y eso está totalmente clarísimo. Porque los acusadores de Jesús no encontraron nada en contra de él. Si nos hubiesen acusado a nosotros, ¿qué encontrarían? Una gran lista de... Porque es cosa de preguntarle a nuestra familia. Ellos son los que conocen todo. Este es pesado, no le gusta esto, es mañoso. Pero Jesús llevaba una vida intachable. Nadie podía decir nada contra él. Los que lo acusaban cuando se enfrentaban a él directamente se quedaban enmudecidos. Lo único que encontraron fue una mentira. Que él dijo que quería ser el rey y que quería derrocar, en este caso, a los reyes que estaban ahí. Pero eso no era mentira. Porque Jesús sí era rey, pero él no los quería derrocar. Él simplemente quería establecer su reino, que era un reino espiritual, no terrenal. Y hermanos, Dios nos llama al orden. Esta es una palabra para que nosotros meditemos, para que todo lo que hagamos, lo hagamos de acuerdo a lo que Dios quiere para nosotros. Y como lo dice ahí el apóstol Pablo, para nuestras vidas, asegurémonos que nuestra vida esté en orden. Cuando una persona llega a Cristo, cuando una persona, una pareja, una familia llega a pedir consejo donde el pastor, la pastora, ¿qué es lo que le dicen ellos? Tiene que ordenar su vida. No puede seguir así. Si una persona está en un pecado, hay pecados que son evidentes, pero hay otros pecados que no son muy evidentes. Y el llamado de Dios es que cambie. Y hace un tiempo tuve una discusión con un joven que era muy estudioso, muy erudito en la palabra y todo, y él decía, no, hay personas que llegan al Evangelio y tú no los puedes decir que tienen que cambiar, tienen que quedarse así como Dios los llamó. Y le digo, no puede ser porque Dios nos llama a cambiar.
Debemos cambiar nuestra forma de hecho, Romanos 12 dice que debemos transformar nuestra forma de pensar. Y él decía, no, porque si esa persona, un ejemplo, una persona que sea adicto al alcohol y él no quiere cambiar y llega a Cristo, Dios lo salve, se lo lleva. No lo sé. Porque Dios quiere que hayan cambios. Distinto es que la persona luche y no pueda, pero está luchando, hay un cambio. Pero no hay que llegar y decir, no, yo hasta aquí, esos son mis cambios, yo soy así y nadie me va a hacer cambiar. Eso no es así, porque el Señor vino a cambiar nuestra vida. Y toda la palabra habla de un orden de Dios. Y que ese orden, hermanos, pueda ser traspasado de acuerdo a su palabra en nuestras vidas. Y yo, hermano, le quiero hacer un desafío en esta mañana, todavía me quedan 2 minutos todavía de mañana. Le quiero hacer un desafío. Que se proponga ordenar su vida en aquellas cosas sencillas y que poco a poco vaya avanzando y dejando que Dios le ayude a ordenarse estas cosas. Le ayude a ordenar su mente. Si usted está perdiendo tiempo, hermanos, el tiempo valioso que pudiera ocupar en muchas otras cosas, quizás metido en el celular, viendo series, haciendo tantas cosas, que Dios le ayude a dejar eso un poco de lado y comenzar a hacer lo que tiene que hacer. Y el Señor le va a ayudar. ¿Y qué es lo que va a venir después? Como le decía, hermano, las maravillas de Dios. Dios comenzó a crear todo poco a poco hasta que llegó a su creación cúlmine. ¿Y cuál fue su creación cúlmine? El ser humano. Dios creó todo el ambiente para colocar al ser humano en la temperatura correcta, todo correcto. Porque donde no hay orden, ¿qué hubiese pasado si no hay oxígeno? Se muere. Si está a menos 20 grados, se muere. Pero todo en un orden preciso, un orden perfecto que Dios ha traído a nuestra vida. Les invito, hermanos, a cerrar sus ojos y vamos a orar. Bendito Dios.